Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con los estudios bíblicos de esta nueva temporada que le hemos llamado Instruirnos en la Verdad, donde estamos estudiando algunas epístolas de Pablo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. También continuamos con el propósito de mostrar cómo la palabra de Dios me confronta con amor para disciplinarme. Es importante comprender que Dios nos disciplina con amor para corregirnos y mantenernos en un estado de santidad. La disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre es para el bien del creyente. La disciplina de Dios es necesaria en nuestra vida para alejarnos del pecado, para mostrarnos los peligros del pecado y enseñarnos la reverencia y obediencia ante Dios. Y hoy estudiaremos esta porción de la Biblia en Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4 del 17 al 24. En estos versículos, Pablo define de manera magistral, los aspectos esenciales que definen una vida alejada de Dios. Como vivían los gentiles, andar en la vanidad de su mente, que implica tener el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, dureza de corazón y falta de sensibilidad. Pablo define estos aspectos de la vida mundana que se resumen en la vanidad de la mente y está afirmando la responsabilidad de cada creyente para vivir una vida alejada de ellos, porque estos aspectos caracterizan la pasada manera de vivir. Nuestra vieja naturaleza dominada por el espíritu de desobediencia. La persona no regenerada usa su mente egocéntrica como su propia autoridad, planea y resuelve todas las cosas partiendo de su manera de pensar y sus propios proyectos. Cuando los hombres rechazaron a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. La palabra entenebrecido significa oscuridad e ignorancia espiritual. Por vivir en tinieblas, en ignorancia y separación de Dios, se provoca la dureza del corazón y a la vez la determinación voluntaria a permanecer en pecado. Nuestro cerebro, como ya dijimos en el podcast anterior, y la mente humana no pueden soportar tanta verdad, y entonces nuestra mente se sitúa en una zona de confort y nos envanecemos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón se entenebrece. Así vive el hombre en pecados y en tinieblas. Entonces Jesús le dijo a la multitud poco antes de su muerte: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os prendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Juan 12, 35 al 36. La práctica del pecado provoca apatía e insensibilidad a las realidades espirituales y morales. No hay discernimiento para acatar normas de justicia. Las personas no se hacen responsables
de las consecuencias de sus acciones injustas. Tienen la conciencia cauterizada y se pierde la capacidad de percibir y diferenciar entre el bien y el mal. Así en 1 de Timoteo 4:2 dice la palabra de Dios, hasta su conciencia se cauteriza y pierde la capacidad de percibir lo que es malo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. La mente es destruida por la impiedad, al igual que la conciencia y el espíritu. El rechazo a Dios, a su verdad y justicia, trae como resultado final lo que Pablo llamó en Romanos una mente reprobada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. El nuevo andar en Cristo es exactamente lo opuesto del andar viejo de la carne. Mientras que el viejo hombre andaba en su egocentrismo, el nuevo está centrado en Cristo. Mientras que el viejo hombre es insensible y desvergonzado en lo moral y espiritual, el nuevo hombre es sensible al pecado. Mientras que el viejo hombre es depravado en su manera de pensar, el nuevo hombre ha sido renovado por completo en su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Efesios 4, del 17 al 24. El espíritu renovado de la mente del creyente es una consecuencia directa de vestirse con el nuevo hombre, que es la nueva creación, aquel hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, aquel que antes había permanecido en tinieblas, ignorante, endurecido, insensibilizado, esclavo de lo impuro y engañado por los deseos de la carne, ahora ha sido iluminado, ha sido enseñado en la verdad por el Espíritu Santo, es sensible al pecado y es puro en todos los aspectos de su vida y generoso. Nacer de nuevo no significa enmendar la naturaleza vieja del hombre, sino que crucifiquemos los deseos de la carne, nuestras pasiones y deseos. La vieja naturaleza debe morir en la cruz. Lo que es nacido de la carne, carne es, y nunca podrá ser otra cosa que carne. Juan 3:6. Vivir en la carne es vivir en lo viejo, confiando en las propias fuerzas del hombre y gloriándose en sí mismo. Vivir según el Espíritu significa vivir guiados por el Espíritu de Dios para ser herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8. El hombre espiritual, producto de la conversión cristiana, reconoce su debilidad y su falta de sabiduría para confiar en el poder de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, del 5 al 11. Gloria a Dios. Y siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues te invito a hacer conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene no le rechazo. Juan 6:37. También dice: porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios.
Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, del 12 al 13. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.